Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión vamos a hablar sobre sonidos vocálicos en quechua. Vamos a ver cuáles son esos sonidos que nosotros tenemos en la lengua quechua. Antes, recordemos lo que vienen a ser los fonemas. ¿Se acuerdan ustedes? Y en una ocasión hablamos sobre los fonemas. Dijimos que el fonema viene a ser la unidad mínima con rasgos distintivos opositores, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Vamos a dar un ejemplo. Tenemos la palabra piña. Cuando ustedes escuchan la palabra piña, ¿qué surge inmediatamente en la cabeza? Indudablemente surge la idea de una fruta, ¿verdad? Eso es lo que surge. Escuchan piña, inmediatamente en la cabecita aparece la imagen de la fruta piña. Pero ¿qué pasa si ustedes escuchan la palabra peña? Cuando escuchan peña, ¿aparece la imagen de la fruta? Ya no. ¿Qué es lo que aparece? Ahí posiblemente aparece, dependiendo de la experiencia que tengan, la imagen de una roca grande, o si no, de repente, la imagen de lo que viene a ser abismo, ¿no? Estoy parado en una peña, o esta es una peña, por decirlo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a ser diferente? ¿Qué es lo que hace que aquí, en este caso, cuando digo piña, aparezca la imagen de una fruta y cuando digo peña, aparezca la imagen de una roca? Solamente el que está originando eso viene a ser el cambio de la I por la E. Quiere decir entonces que esta vocal I y la vocal E son fonemas. ¿Está claro? Va a pasar lo mismo cuando yo digo, por ejemplo, puro. ¿Qué aparece en la cabecita de ustedes cuando escuchan la palabra puro? Varias cosas. Algo que no está contaminado, por ejemplo, limpio. O si no, simplemente si hablamos de nombres o sustantivos, puro va a ser algo parecido al cigarro, solo que más grande. Vamos a ver esto, ¿ya? Entonces, lo vamos a tomar acá como sinónimo de cigarro. Pero, ¿qué pasa si yo digo poro? Ajá, entonces ya no es lo mismo que cigarro, ya no es lo mismo que sinónimo de cigarro, o parecido a cigarro, sino cuando digo poro, entonces surge la otra cosa, de repente se refiere a esos huequitos microscópicos que tenemos en la piel, ¿no es cierto? O si no, puede ser esa verdura que compramos en el mercado para hacer la sopa, poro. Pues acá podemos ver cómo relacionado con la verdura. ¿Qué está haciendo que sea diferente, que se opongan, que se diferencien ambas palabras? Solamente el cambio de la U por la O. Por lo tanto, si yo digo, por ejemplo, voy a decir poto, ya se imagina a qué se refiere, y yo voy a decir puto. No es lo mismo, es distinto. ¿Qué lo hace diferente? Lo está haciendo diferente la O y la U. ¿Está claro? Entonces estamos viendo cómo el solo hecho de cambiar la O por la U hace que el significado de la palabra cambie totalmente. Entonces, estas vocales son ejemplos de fonemas. Son ejemplos de fonemas. Esto es lo que pasa en el castellano, también sucede lo mismo en la lengua quechua. Bien, entonces, ya entendemos lo que viene a ser un fonema. Ahora recordemos los fonemas vocálicos en la lengua quechua. Dijimos que en la lengua también tenemos 3 vocales fonémicos. La I, la U y la A. ¿Se acuerdan? Estos son distintivos, son opositores también. Pero cuando nosotros hablamos, estos fonemas que son entes abstractos, ideales, cuando hablamos se concretizan en sonidos. Estos sonidos vienen a ser los siguientes, es decir, este fonema se materializa de 4 maneras. Por ejemplo, tenemos una I que es parecida a la I del castellano. Pero también este mismo fonema se puede materializar como una I un poquito más abierta que esta, pero también se puede
producir como una E del castellano que es más abierta que esta I, o puede ser también una E mucho más abierta. La realización de estos sonidos depende del contexto en el cual se encuentra. Este es el fonema que tiene 4 sonidos. Cuando hablamos, el fonema I se materializa de 4 maneras. Y estos sonidos se realizan dependiendo del lugar en el que se encuentra dentro de una palabra. Por ejemplo, si nosotros decimos er, rei, ki, chiqui. ¿Entienden? Er, rei, ki, chiqui. Esta palabra, ¿cuántas vocales ies tiene? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Se dan cuenta? Pero si nosotros graficamos el sonido, entonces esta I suena así. Esta también suena así. Esta otra suena así. La otra vocal también suena. En cambio, esta suena así. ¿Ah? ¿Qué quiere decir? Entonces, cuando hablamos de esta I, suena acá de esta manera. Aquí suena de esta manera. Y en esta suena solamente así. Y en esta suena así. Y en esta suena de esta manera. ¿Qué quiere decir? Que la lengua también tiene sus reglas. Por ejemplo, la regla te dice, cuando la vocal I termina en final absoluta de palabra, siempre suena así. O sea, si esta es una I, esta es una I más abierta. Erjeikichiki. Entonces, esta I con esta otra I no es lo mismo. Esta I es esta. En cambio, esta, la I, cuando está en una posición al interior o al centro de una palabra, entonces suena como esta. Entonces acá dice ki, chi, ki, chiqui, ki, chiqui. Entonces, esta es más cerrada y esta es un poquito más abierta. Ya tenemos 2 sonidos vocálicos I. Pero cuando esta I está cerca de este sonido ja, entonces va a sonar como esta, como si fuera la vocal E. Y te dice, si está antes de la K, suena como E. Y si está en una posición intermedia entre K y las otras letras, suena también como E. Listo. Entonces, fíjense, nunca vas a encontrar un sonido I al final de palabra. Solamente vas a encontrar un sonido E cuando está en contacto con esta posvelar. ¿Está claro? Esta explicación que estamos haciendo para el fonema I también funciona igual para el fonema U. Veamos. Este es el fonema U. Cuando hablamos, se materializan también de 4 maneras distintas. O sea, tiene 4 sonidos. Cuando hablamos, hay algunas palabras en que suena como U, en algunas como una U más abiertita, y una como una U más abierta parecida al castellano y más abierta. Es U, U, O, O. U, U, O, O. Más abierta. A ver, orjokunacho. Orjokunacho. Una palabra que interroga. Entonces, estamos viendo. Cuando esta vocal está antes de esta letra ja, suena como si fuera esto. Una O. ¿Está claro? Cuando esta U está cerca a esta, pero está antes de otras letras, también suena como O. Pero cuando está en una posición intermedia que no sea la Q, esta suena igual que esta. Y cuando está en final absoluta de palabra, esta también suena como esta.
Quiere decir que esta U es un poco más abierta que esta. Y esta es mucho más abierta que esta, parecido al castellano. ¿Está claro? Entonces fíjense cómo este fonema U también tiene 4 realizaciones, también tiene 4 sonidos cuando nosotros hablamos. Incluso puede haber más. El problema es que nuestro oído, que está tan acostumbrado al castellano, no lo distingue. Y de estos 4 sonidos, solamente distingue 2, que vienen a ser esta vocal cerrada U y esta vocal que es abierta, parecido al castellano. Por ejemplo, si nosotros decimos, acá solamente con esta misma palabra, orjo, orjo, ¿no es cierto? ¿Cómo suena acá? En este caso, esta U hemos dicho que suena como si fuera O. Pero aquí esto ya no suena como esta, sino ya suena así. En esta primera parte, esta suena como esta. Pero acá suena como esta. Regla. Cuando la U está después de este sonido, ja, se abre mucho más la boca y suena de esta manera. Pero cuando está antes de este sonido, ja, la boca se abre, pero no tanto como cuando está este sonido al final. Esto es más cerrada en comparación a esta que está al final. Repetimos entonces, cuando está la U, cuando está antes de este sonido ja, suena como esta. Cuando está después y está en final absoluta de palabra, suena como esta. Pero cuando está en final, o sea, después de la Q, pero antes de una letra, suena como esta también. Y cuando está en una posición intermedia entre letras, que no sea la Q, suena como si fuera U. Pero cuando está en final absoluto de palabra, se abre un poquito y suena como esto. Así de simple, para poder entender los sonidos vocálicos que tiene la lengua. Con la vocal A sucede lo mismo. También ahí encontramos diferentes formas de sonido vocálico. Va a depender del contexto en el que se encuentre esta vocal. Entonces, hay una vocal A, 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 A. Y puede haber otras más, pero las más fáciles de distinguir vienen a ser estas 3. A, A, A. ¿Está claro? Entonces, cuando nosotros hacemos un estudio de los sonidos vocálicos, vamos a encontrar no solamente 3 vocales como sonido, sino vamos a encontrar más de 3. Repito, el quechua tiene 3 fonemas, la vocal A, el fonema A, el fonema I y el fonema U. ¿Ya? Pero que cada uno de estos fonemas, cuando hablamos, se materializa en diferentes sonidos. Por lo menos acá tenemos 4 sonidos, acá 4 sonidos, acá 4 sonidos. Tenemos 12 sonidos vocálicos. Pero no hay que confundir. Una cosa son los fonemas y otra cosa son los sonidos. Y cuando escribimos no hacemos uso de los sonidos, sino estamos escribiendo con los fonemas. Por eso dijimos que el alfabeto quechua es un alfabeto fonémico, no es fonético. Bien, amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy. Espero que esta pequeña reflexión nos ayude para poder unificar criterios en la escritura de la lengua. Recuerden, estamos en tiempos de pandemia. Traten de hacer un esfuerzo para no salir de casa y si salen, pongan todo el cuidado posible para no poder contagiarnos con la corona.